Bueno, bueno chicos, el día de hoy estamos iniciando una nueva unidad, la última del año, de la cátedra, el último tema que vamos a ver, que vamos a estudiar, ¿sí? Como habrán visto, la mayor parte de los temas estuvieron encadenados desde el principio del año, desde que hablamos del sistema de fuerzas, desde que después empezamos a tratar el tema de los cuerpos vinculados y luego los esfuerzos internos en esos cuerpos que idealmente establecimos algunas hipótesis al principio del año que dijimos que eran hipótesis, justamente, puntos de partida, que en definitiva eran licencias que nos estamos tomando este año para poder estudiar todo lo que tiene que ver con la estática de las estructuras, ¿sí? Pero así como lo dijimos al principio, ahora nos desdecimos, digamos, y vamos a empezar a hablar de que algunas de esas hipótesis que habíamos considerado, vamos a correr el velo y decir que no son tan así. Una de esas que habíamos hablado era la hipótesis de rigidez. Habíamos dicho que para nosotros las estructuras las íbamos a considerar infinitamente rígidas, vale decir que si una barra, por ejemplo, una viga, está sometida a un sistema de fuerzas exteriores que le generan esfuerzos internos, como ya aprendimos, esfuerzos de tracción o de compresión, esfuerzos axiles, esfuerzos de corte o flexiones, no se deformaba. No se deformaba. Que la distancia entre dos puntos cualquiera de esa barra se mantenía constante, ¿sí? Después de la actuación de la carga. Y eso en realidad, para las estructuras que nosotros diseñamos como ingenieros civiles, no es tan exacto. Vale decir, las estructuras se deforman, ¿sí? Existen deformaciones que, digamos, de alguna forma responden a las características de la estructura, los materiales con los que se construye o se fabrica, eh, las dimensiones, las uniones, las vinculaciones, o sea, las vinculaciones externas e internas, ¿sí? Todo ese conjunto de decisiones que el ingeniero toma termina repercutiendo en una estructura que, en definitiva, más que ser infinitamente rígida, es en un estado, queda definida en un estado intermedio entre parcialmente flexible, ¿sí? Pero generalmente tienen cierta flexibilidad las estructuras que, vale decir, tienen que ver con el trabajo interno que realiza para soportar y transmitir, sí, resistir y transmitir esas cargas a otros elementos o al suelo. De manera tal que las estructuras no son infinitamente rígidas. Son bastante rígidas, pero siempre tienen un grado de flexibilidad. Tienen un grado de flexibilidad, porque depende de la naturaleza del material, depende de la sección que uno elija, y obviamente de los esfuerzos a los que va a estar sometido, ¿sí? ¿Qué nos ocurre a los ingenieros? Bueno, los ingenieros fuimos designados por la vida, por la organización social, para poder estudiar y diseñar elementos estructurales que cumplan con la condición, con dos condiciones fundamentales. Una es la de resistencia. La condición de resistencia tiene que ver con la capacidad de que cada elemento que uno diseña resista los esfuerzos a los que va a estar sometido. Eso es fundamental. Resistir quiere decir que mantengan su integridad sin romperse o sin fallar, ¿sí? Luego hablarán en otras cátedras de qué es una falla, cuando se considera que un elemento estructural ha fallado o está por fallar, ¿sí? Hay distintos tipos de falla. Eso en términos de resistencia. Pero en términos de deformaciones, también tenemos que tener conocimientos amplios sobre cómo se va a deformar una estructura, aunque tal vez no sea exactamente perceptible, uno no lo pueda percibir con claridad, porque realmente las deformaciones que sufren las estructuras son muy pequeñas, son muy, muy, muy pequeñas, si están bien diseñadas. Si están mal diseñadas, pueden ser visibles y hasta incluso pueden ser causa de colapso o causa de una salida de servicio, ¿sí? Bueno, en esta nueva unidad, la unidad número 6, de lo que vamos a hablar es justamente de esa condición de flexibilidad
que las estructuras, que las barras y los elementos estructurales que nosotros analizamos van a tener que cumplir, a modo introductorio de lo que después va a venir el año que viene, con resistencia de materiales y con todo el estudio de los materiales estructurales, ¿sí? Pero tenemos que dar esta pequeña introducción para enlazar este tema con lo que ya corresponde al dimensionado de elementos estructurales. Bueno, para eso lo primero que vamos a hacer es, quiero mostrarles un pequeño video, quiero contarles que esto ya está en el Dropbox. En el Dropbox van a encontrar una carpeta nueva que tiene que ver con todos los apuntes de la unidad 6. Les invitamos obviamente a que lo miren, a que lo repasen, lo estudien. Por empezar por el apunte del ingeniero Marco, que es el sobre el que nos basamos. Y después van a encontrar unas tablas que ya les vamos a ir comentando de qué se trata. Este video que vamos a ver ahora también lo van a encontrar en el Dropbox, en la misma carpeta. Después lo vamos a sacar por medio pesado y bueno, ocupar espacio en el Dropbox, ¿sí? Básicamente les adelanto que se trata, obviamente, como dice el título, de una serie de ensayos de materiales en el laboratorio, ensayos a rotura, ¿sí? De materiales de construcción, generalmente, de algún tipo de barra o de viga o de probeta, sometido a distintos esfuerzos, ¿sí? De manera tal de corroborar esta hipótesis de que las estructuras no son infinitamente rígidas, de hecho tienen cierta flexibilidad, aunque no la podamos percibir en su totalidad porque son pequeñas, pero siempre teniendo en cuenta este efecto que se provocan en ellas, ¿sí? Todos están viendo una pantalla negra que dice ensayo de materiales en el laboratorio. Sí, sí, sí. Bueno, avanzamos entonces, vamos a darle OK. Yo lo voy a ir comentando y haciendo algunas pausas, ¿sí? El primer ensayo que vamos a ver es el ensayo de tracción. Básicamente el ensayo de tracción es una probeta, que es esta pequeña barra de acero, que está fijada, esta barra está fijada a dos muelles que tienen la posibilidad de desplazarse, ¿no? Tanto esta parte de acá arriba, como la parte de abajo, bueno, una parte fija y la otra puede desplazarse, se va a desplazar en esta dirección, de manera tal que le va a generar el esfuerzo de tracción. ¿Bien? Digamos, vamos a verlo cómo se comporta el ensayo. Ahí ven que se están, digamos, desplazando la parte de arriba, generando la tracción en la barra, que genera un alargamiento en la barra. Y acá quiero que veamos dos cosas. Primero, vamos a marcar acá, en esta barra, lo que sería el eje de la barra, ¿no? El eje de la barra podríamos representarlo de esta manera, con esta recta, ¿sí? De alguna manera esta viga, este elemento está fijo acá abajo, de esta manera, es como si tuviera de alguna forma un apoyo fijo, ¿sí? Esto es lo que tendríamos que estar imaginando nosotros. Y en este otro punto, vamos a suponer que tenemos un apoyo móvil en esta dirección, ¿sí? Y aquí tenemos aplicada una fuerza, una carga, en esta dirección. ¿Ok? Bien. Lo que le está ocurriendo, obviamente, a esta barra es un alargamiento, porque obviamente que la barra no es infinitamente rígida, ¿sí? La barra tiene cierta rigidez y el resto es flexible, ¿sí? Ahora bien, supongamos que nosotros imaginamos una sección de esta barra, ¿okay? Vamos a suponer que estamos considerando esta sección de la barra, ¿sí? La que está marcada en rojo. La sección es como si fuera un punto singular. Supongamos que es un punto singular donde justamente, no sé, está ahí. Lo definimos ahí, ¿sí? Bien, quiero que se concentren en esa sección y en lo que está ocurriendo con esa sección en la medida que el ensayo continúa. Bueno, acá ya está a punto de terminar el ensayo, pero vale decir que si el esfuerzo continuó, la barra continuó alargándose, ¿sí?
la barra de alguna forma continuó alargándose. Lo que ocurrió con esta sección definitivamente es que de estar en esa posición va a pasar a estar en otra posición por acá. ¿Está? Como que las secciones, tenemos que imaginar que las secciones, por el esfuerzo de tracción, se van a ir trasladando, se van a ir desplazando. ¿En qué dirección se van a ir desplazando? En la dirección del eje de la barra. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Esa es la restricción, ¿no? Ahí se está generando justamente el fenómeno de restricción, ¿sí? Que justamente lo que ocurre, esto ya es más de resistencia de materiales, en esta restricción, es que el material en realidad se está reacomodando, porque no es que está perdiendo material por algún lado. El volumen que ocupa esa barra es el mismo. Lo que pasa es por el esfuerzo, perdón, debido al esfuerzo de tracción que está alargando a la barra, ese material internamente se está reacomodando, ¿sí? Se está reacomodando, se está redistribuyendo, manteniendo de alguna forma la sección, pero en realidad la sección se está reduciendo también un poco, porque hay material que está yendo para otro lado, está viajando, ¿sí? Bueno, llega un momento en que se hace más visible justamente ese reacomodamiento de material y es donde se ve esta restricción, donde se forma esta curvatura y donde se prevé que ahí es donde va a ser el punto de quiebre, ¿no? Ahí es donde va a fallar. ¿Está? Es un lugar donde la sección se termina agotando. ¿Qué es lo que se va a agotar de esa sección? ¿Qué es lo que se va a agotar en la barra que va a fallar? Bueno, es justamente hacia donde vamos y a la conclusión que queremos llegar. Sigamos viendo el ensayo. Ahí rompió. Ahí rompió y quedó separado en dos partes. Vamos a borrar los dibujos. Acá tenemos un ensayo de compresión. El ensayo de compresión es similar, ¿sí? Es similar en cuanto a que nosotros tenemos que imaginarnos que aquí hay una barra como las que estamos acostumbrados a ver en los ejercicios, ¿sí? Que está de alguna forma fija acá abajo. También podríamos imaginar que está empotrada ahí abajo. Pero para hacer un sistema isostático vamos a considerar que está fija, ¿sí? No tiene posibilidad de desplazarse en la dirección de la barra, en este punto, y tampoco lateralmente. Pero acá arriba sí, acá arriba donde está aplicada la carga, podemos imaginar que tenemos un apoyo de tipo móvil que no impide el desplazamiento en la dirección de la barra, ¿sí? Un apoyo fijo de esta igual que el anterior. ¿Sí? Y ahora vamos a aplicar, mediante la prensa, va a aplicar una carga, pero en esta dirección, ¿no? ¿Sí? En la dirección vertical, pero con sentido hacia abajo. ¿Sí? Con sentido hacia abajo. Esa carga va a ir variando, va a ir creciendo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con la barra que estaba modelada con esta probeta? Bueno, de vuelta, concentrémonos en una sección inicial, que puede ser esta sección, ¿no? Que está ocupando esa posición, no importa a qué distancia, pero esa va a ser la sección original, ¿sí? Y el ensayo va a comenzar y va a ocurrir algo. Este material con el que está hecho esta probeta es hormigón, ¿sí? Es hormigón simple, no tiene hierro adentro, ¿sí? Es una probeta de hormigón simple, es estándar. Cuando uno hace una obra y compra hormigón elaborado, vieron que andan los camiones esos por la calle y en las puertas de las obras, les traen hormigón elaborado. Bueno, uno como responsable de esa obra, en caso de que les toque el día de mañana, una de las cosas que tiene que hacer siempre es tomar estas probetas, hay que tener unos moldes de estos en la obra, y tomar estas probetas, moldearlas de una determinada forma, con una norma. Ustedes están cursando tecnología de los materiales, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Y el año que viene van a cursar tecnología del hormigón y van a hablar mucho sobre esto, sobre los ensayos en las probetas de hormigón.
pero básicamente lo que se hace es este ensayo para verificar la calidad del hormigón que estamos comprando. Las calidades tienen que ver básicamente con la resistencia característica que tiene que tener las estructuras y el hormigón elaborado que nosotros compramos, y está tipificado, obviamente, hay de distintas resistencias. Bueno, lo que se hace básicamente es tomar esta muestra en obra cuando viene el camión, el mixer que uno compró para su obra, y tomar un par de muestras, bastantes muestras, mandar a ensayarlas y chequear en el laboratorio que el ensayo sea satisfactorio en cuanto a que la resistencia, la carga de rotura de esta probeta sea superior a la que teóricamente tiene que ser. ¿Sí? Pero veamos el ensayo, a ver cómo sigue. Bueno, ya está ocurriendo. Ven que se está como empezando a descascarar. Van cayendo fragmentos de la probeta. ¿Sí? Fíjense lo que está ocurriendo cuando va fallando la probeta. Ya está pasando, ya la carga se está aplicando. ¿Sí? Y en este caso, lo que está empezando a ocurrir, fíjense, presten atención, es que están empezando a aparecer grietas en esta dirección, en este sentido, ¿sí? ¿Las ven? ¿Está? Bien. Continuemos viendo el ensayo y después sacamos una conclusión. Se van ampliando el tamaño de las grietas hasta que llega un momento que, obviamente, la probeta se desintegra. ¿Sí? Acá va a pasar algo similar, vamos a verlo también en este otro ensayo. Fíjense cómo repentinamente, rápidamente, desde el momento en que se empieza a aplicar la carga, aparecen estas fisuras, estas grandes grietas, ¿sí? En esta dirección, en dirección vertical. ¿Qué estará ocurriendo? ¿Por qué aparecen en dirección vertical? Primero, vamos a volver a modelar acá el eje de la barra, que habíamos dicho que era este, ¿no? Y la sección original. Perdón, Pablo, creo que hay un chico en espera. Bueno, ahora lo veamos. Ahí ya lo hice pasar. Gracias. Listo, gracias. Bueno, teníamos una sección original que estaba en esa posición, ¿sí? Y por la acción de la carga vertical en dirección hacia abajo, digamos que esa sección pasó algo, ¿no? Antes de que se empezara a romper y ya cuando está aplicándose la carga. ¿Qué es lo que pasa con esta sección que originalmente está en esta posición cuando el ensayo empieza? Se agranda la sección. Sí, se agranda. ¿Y qué más? ¿Se desplazaría en sentido de la carga? Exactamente. Se desplazaría en sentido de la carga, ¿sí? De alguna forma medio infinitesimal, ¿no? Muy chiquitito, no lo llegamos a apreciar bien porque primero el ensayo va rápido y las magnitudes son chicas, pero si hiciéramos un zoom, lo magnificáramos, podemos decir que entre la sección original, la posición original de la sección que estamos estudiando y la posición deformada, una vez que se aplicó la carga, hay una diferencia, ¿sí? Y hay un corrimiento en la dirección del eje de la barra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Naturalmente. De la misma manera que en el ensayo de tracción había un corrimiento en la dirección del eje y en el otro sentido, digamos, alejándose, en este caso se van a estar acercando. Se va a estar, viajando hacia abajo, acercándose al apoyo, el apoyo inferior. Bien, eso por un lado. Y alguien dijo también que hay otro efecto que es como que esa sección se va a agrandar. ¿Sí? Y eso también es real, porque un efecto que se provoca en los materiales de hormigón sometidos a compresión es que de alguna forma, cuando el ensayo va creciendo, se va aplicando, o mismo si es en la estructura, ¿no? Esa posición original, o ese borde original que tenía la probeta, digamos que era así, ¿no? Que era recta, bueno,
si yo pudiera magnificarlo, ampliarlo de alguna forma, vería que lo que le empieza a ocurrir a la probeta es que empieza a tomar una forma más bien así. Y es como que de alguna forma se va a ensanchar. Imagínense que en vez de ser de hormigón sea de algún tipo de material elástico, tipo una goma. ¿Sí? Bueno, por ese aplastamiento, como que se va a generar un efecto de, justamente por el reacomodamiento del material. Los materiales, esa probeta es un sistema cerrado, no le entra ni sale material, es el mismo material, ¿sí? Hasta antes de romperse. Pero sí, por ese efecto de compresión, también existe un efecto de ensanchamiento, ¿sí? Ese efecto de ensanchamiento es el que de alguna forma provoca, tienen que imaginarse, un efecto de tracción en esta dirección, ¿sí? Empieza a provocar efectos de tracción en esta dirección. ¿La ven? ¿Lo pueden imaginar? Es como que el diámetro se agranda. Es como que el diámetro original también se agranda un poco. ¿Sí? Bueno, ese agrandamiento del diámetro original genera como un esfuerzo de tracción hacia afuera. Ese esfuerzo de tracción, que es digamos, consecuencia de la compresión, es lo que en definitiva genera las fisuras verticales. ¿Por qué creen que puede aparecer esas fisuras horizontales, esas fisuras verticales? Intuitivamente. A ver, ¿alguno vio alguna vez un elemento de hormigón? Es rígido el hormigón, por eso, cuando lo comprimís se va a Bien. dar grietas. El hormigón es un material rígido, ¿sí? Con una gran rigidez y un muy buen comportamiento a compresión. Como si fuera una piedra, básicamente. Si uno lo ve, un elemento de hormigón simple, es como si fuera una piedra, ¿sí? Una piedra del tamaño, de la forma que nosotros queramos, pero es una piedra. Bien, las piedras, que de hecho es un material pétreo artificial, las piedras tienen la capacidad de, dependiendo de su composición, comportarse bien a esfuerzos de compresión y no también a esfuerzos de tracción, ¿sí? Los esfuerzos de tracción son los que, digamos, el hormigón armado y los materiales pétreos tienen cierta resistencia a la tracción también. Tienen cierta resistencia a la tracción. Pero por su composición íntima, por la molécula, cómo está armada, cómo están dispuestos los cristales dentro de una molécula de hormigón, la forma, la elasticidad que tiene cada pequeña partícula tiene otra cohesión con respecto a los esfuerzos de tracción. De manera que es mucho menor la resistencia a tracción que a compresión. ¿Qué ocurre con un ensayo a compresión de una probeta de hormigón? Ocurre que en realidad la probeta termina fallando por estas tracciones secundarias que aparecen por el efecto de compresión. ¿Sí? Para lo que a nosotros nos compete ahora, solamente entender que esa barra se va a cortar y que esas secciones, cada una de las secciones, se va a trasladar en la dirección del eje. ¿Sí? Pero sirve ya de introducción para empezar a ver de qué manera van fallando los materiales, los elementos estructurales de hormigón. El día de mañana, que ustedes vayan a una obra, o hoy, mañana van a un edificio que están visitando a un amigo o a un pariente, rompiendo la cuarentena, y de repente pasan por el palier del edificio y ven una fisura vertical en una columna. Bueno, es el momento de avisar a la defensa civil, policía, bomberos, de hacer el edificio, ¿sí? Hay que evacuarlo, porque generalmente una fisura vertical en una columna es una muy mala señal. Tengo una pregunta, Pablo. Sí. Vos recién dijiste que cuando pedís el mixer, tomás una parte de la muestra para armar probetas. Sí. Pero cuando vos pedís el mixer, a la par que haces las probetas, estás haciendo también la estructura. Sí. O sea, es como que estás probando sobre la marcha. Y si falla, ¿qué haces? Es una buena pregunta, Franco. Mirá, es uno de los principales conflictos que se pueden tener en una obra. ¿Sí? Es uno de los conflictos más complicados.
La verdad es que cuando ocurre eso, que es verdad lo que vos decís, en el transcurso de que se hace el ensayo, la probeta tiene la misma edad que la estructura, en definitiva. ¿Sí? Bueno, ahí pueden ocurrir un montón de cosas cuando esto pasa. Cuando el proveedor de hormigón te entregó un material de menor resistencia, bueno, pueden pasar muchas cosas. Principalmente el dueño del edificio junto con la dirección de obra son los que van a resolver qué consecuencias, digamos, civiles o legales toman con respecto al proveedor. Debe comprobarse eso, ¿sí? Que hay una merma en la calidad del producto que entregan, desde juicios hasta algún tipo de compensación, y bueno, etc. Pero técnicamente en la obra lo que suele ocurrir es que primero que se para todo y se encarga un estudio un poco más profundo, generalmente con el mismo estructuralista que está trabajando desde el principio, para ver de qué manera reforzar la estructura, dependiendo también del grado de dispersión que te dio la resistencia. Vale decir, si te tenía que dar 100 y te dio 95 el ensayo, bueno, tiene una forma de resolverse, digamos, tiene un grado de gravedad determinado que es relativamente menor, tal vez con algunos refuerzos estructurales de las columnas se pueda solucionar, ¿sí? Tiene un costo eso, obviamente, que no sé quién lo pagará, primero el dueño y después verá si se lo puede trasladar al proveedor que falló con su entrega. Y si te tenía que dar 100 y te dio 20, bueno, ahí puede pasar desde demoler ese nivel que se hormigonó, que puede ocurrir, ha ocurrido muchas veces, que está mal diseñado, no está mal diseñado, está mal ejecutado, está mal el hormigón, y antes de ponerse a reforzar y qué sé yo, listo, se prefiere cortar por lo sano, se demuele todo, ese nivel, y se vuelve a hacer. Puede pasar, es un desastre, pero puede pasar, ¿sí? Así que va a depender del grado de incumplimiento, digamos, del grado de incumplimiento. Pero bueno, sí, obviamente, requiere informes, bastantes acciones. Suele pasar, a veces pasan estas cosas, pero bueno, dependerá de la situación, ¿sí? Consulta con respecto a lo mismo. Y vos decís que tienen la misma edad, pero ¿cuánto tarda la prueba? Porque el hormigón tiene que fraguar y a determinado tiempo tenés una resistencia y así sucesivamente hasta que llega a la final. Pero ¿cuándo te enterás realmente que esa probeta y el hormigón que utilizaste no es el que vos necesitas? Y a los 28 días. Casi un mes Yo cuando te enterás tenés Bastante media hora. avanzado. Sí, un mes después, capaz que hay paredes levantadas ya, pero bueno, puede pasar. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante entonces. Sigamos hablando de ensayos. Bueno, después viene el ensayo de flexión, ¿sí? Estamos viendo todos los esfuerzos por separado. Bueno, acá hay un procedimiento, ¿no?, de laboratorio. Nosotros vamos a hacer una viga ensayada de flexión, la pesan primero, localizan el punto de aplicación de las cargas para que cuando bajan la prensa, bueno, funcione. Bueno, acá tenemos el ensayo, ¿no?, de esta viga. Esta es una viga que voy a tratar de dibujar el eje. ¿Sí? El eje de la viga, vamos a hacer de cuenta que es este que verde que está acá. ¿Sí? Esta viga está apoyada sobre estos dos rodillos, que de alguna manera es como si fueran los dos apoyos, un apoyo fijo, vamos a suponer, y un apoyo móvil. ¿Tá? Lo ven abajo los rodillos, que son los dispositivos físicos, digamos. ¿Tá? Y esta viga va a estar ensayada a flexión, ¿sí?, con una particularidad que es la siguiente: no va a haber ni una carga distribuida ni una carga puntual,
sino lo que va a haber son dos cargas puntuales iguales en magnitud y en sentido, obviamente, pero equidistantes del centro, ¿sí? Supongamos que el centro de la viga es este punto que voy a indicar acá. Supongamos que el centro de la viga es este, ¿sí? Las dos cargas están ubicadas, bueno, ahí no está muy equidistante, ¿no? Pero supongamos que está acá, el centro de la viga. Bueno, las dos cargas están equidistantes del centro. ¿Qué es lo que genera este estado de carga? ¿Cómo es el diagrama de flexión, del momento flector de este diagrama de cargas? Yo voy a tratar de dibujarlo acá, ¿sí? Tratar de dibujar el diagrama de flexión. Este es el eje de la viga, ¿sí? Acá obviamente que vamos a tener las reacciones. ¿Cuánto valen estas reacciones? ¿No es constante el diagrama de momento flector ahí? ¿En esos puntos? Entre medio de esos dos puntos. Ahí vamos, ¿no? Acá tenemos un valor, acá tenemos una carga que vale P, acá tenemos otra carga que también vale P, ¿sí? ¿Cuánto valen las reacciones? P cada uno. Exactamente, las dos valen P, ¿sí? Porque son equidistantes, las cargas son simétricas, equidistantes del centro, de manera tal que las reacciones también valen P y P, ¿sí? Si hacemos primero el diagrama de corte primero hagamos el de corte, no el de flexión, ¿sí? Primero hacemos el diagrama de corte. Bueno, el diagrama de corte es muy simple, ¿no? Porque, en definitiva, así, va a empezar hacia arriba, el valor de la reacción, se va a mantener hasta el valor de P, que va a bajar, ¿sí? Entre la primera P y la segunda P, el valor del corte va a ser nulo, y luego va a arrancar con la otra valor de P, y se va a cerrar con la reacción, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Este es el diagrama de corte. Bien, y el diagrama de flexión, el diagrama de momento flector, lo voy a buscar más acá abajo, ¿sí? ¿Cómo va a ser entre el tramo, vamos a llamarle esto, sección 1, 2, 3 y 4? ¿Cómo va a ser el diagrama de corte en el tramo 1, el diagrama de momento en el tramo 1, 2? Constante. No. Va a ser descendiente y lineal. Lineal con descendiente P. Exactamente. Va a ser de esta forma. ¿Sí? Va a ir creciendo desde 0 hasta un valor que vale P por X, digamos. Positivo, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué pasa entre 2 y 3? Tienen que mirar el diagrama de corte. Ahí sí es constante. Es constante, ¿sí? Porque el corte vale 0, o sea que la pendiente es constante, es nula. Y entre 3 y 4... es lineal volviendo para 0. Exactamente. Este es el diagrama del momento flector, definitivo, ¿no? Es positivo, ¿sí? Ahora fíjense, ¿qué es lo que está ocurriendo para esta disposición, para este ensayo, en el tramo entre 2 y 3? ¿Cómo? ¿Qué va a ocurrir en el tramo 2-3, ¿sí? Para esta viga, para este ensayo particularmente? ¿Qué es lo que ocurre físicamente en ese tramo? Que la parte superior se tracciona y la inferior se comprime, o al revés, no me acuerdo. Está bien, sí, pero también pasa en el tramo 1-2 y en el tramo 3-4 eso, porque ahí siempre la flexión es positiva. Pero particularmente en ese tramo, ¿qué es lo que pasa? Recibe el momento máximo. Y además, ¿qué pasa con el corte en ese tramo? El corte ahí es 0. Es 0. Solo trabaja flexión. Exactamente, Flexión pura. es 0. De manera tal que en el tramo 2-3, ¿sí? Se produce lo que se llama un efecto de flexión pura. ¿Ok? Flexión pura. Se dice que los esfuerzos pueden aparecer combinados con otros. Generalmente aparecen combinados. La flexión y el corte van generalmente juntos, porque ya sabemos que está la relación diferencial, ¿sí? Así que si hay corte, hay flexión. ¿Está bien?
Bien, pero acá, por ejemplo, pasa que no hay corte y también hay flexión. Ahí hay flexión pura, en ese tramo, en el tramo 2, 3, ¿ok? En este tramo de la viga, entre las dos cargas, justamente en ese tramo, se produce flexión pura. Los otros dos tramos, el tramo 1, 2 y el tramo 3, 4, tienen flexión, pero combinada con corte. ¿Sí? Bueno, pero justamente en ese tramo se produce la flexión pura. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que físicamente va a ocurrir con esta viga cuando empiece el ensayo? ¿Qué creen que va a pasar? Si decimos que obviamente no es infinitamente rígida, ¿no? Se va a empezar a deformar. Bien, se va a empezar a deformar, ¿sí? Se va a empezar a deformar, pero no de cualquier manera. La deformación que va a describir va a ser algún tipo de curva. ¿Estamos de Sí, acuerdo? como habían dicho, la parte de arriba se va a comprimir y la parte de abajo se va a traccionar. Sí, perfecto. Eso es en los esfuerzos internos, ¿no? Pero en el eje, volviendo a la sintetización del eje de la viga, sabemos que esa viga, por deformarse, o va a empezar a bajar, va a describir algún tipo de curva hacia abajo. ¿Sí? Ya la vemos, hasta ni siquiera parece demasiado rígida, parece hecha como de algún material, hasta pareciera de cartón o algo así. ¿Sí? De manera tal que, sea grande o sea chica la deformación, podemos decir que va a describir algún tipo de curva. ¿Sí? Una función de tipo, bueno, tal vez polinómica, ¿ok? O una función seno, o algo así, algo así. Seguramente algún tipo de función con una curvatura grande, y con un radio de giro grande. Pero lo que va a ocurrir definitivamente es que esa sección original, ese punto, ¿sí? Va a desplazarse hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Esa era la flecha, ¿no, Pablo? Eso se llama flecha. ¿Sí? Esa magnitud, esos centímetros o milímetros, o unidades de medida que sean, se van a medir en milímetros, se llama flecha. Ahora, quiero que vayamos un poquito más, imaginemos qué es lo que va a ocurrir. Si bien no lo vamos a ver perfectamente en el ensayo, porque ya dijimos que pasa rápido y que además es muy pequeño, pero sí podemos hacer una abstracción de lo que va a ocurrir. ¿Sí? Supongamos que vamos a considerar una sección de esta viga que puede ser, vamos a hacerla más gruesa, que puede ser esta sección que está acá. ¿Sí? A ver. Esa sección que está ahí. Originalmente, antes de aplicar la carga, digamos, esa sección verde corresponde con el eje verde, ¿no? Es la posición antes de la aplicación de la carga, de esa sección. Muy bien, vamos a darle play después al ensayo, se va a deformar, va a describir la curva más o menos rosa, ¿y qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué les parece que va a ocurrir con esa sección que originalmente era verde, una vez que esté deformada, un poquito antes de que falle, un poquito antes de que se rompa la viga? ¿Qué viaje va a ser? ¿Qué tipo de desplazamiento puede llegar a ocurrir con esa barra? Con esa sección, perdón. Hola. ¿Va a tener una inclinación? ¿Cómo? ¿Va a tener una inclinación? Bueno, bien. En principio también va a descender, ¿sí? Va a describir un descenso, digamos, un viaje, una traslación en la dirección perpendicular al eje. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solo eso, sino que también la sección, hay una hipótesis que la van a ver ya en profundidad el año que viene, que dice que la sección siempre permanece perpendicular al eje. La sección siempre permanece perpendicular al eje. De manera tal que si el eje, que era recto, pasa a tener una posición curva, se pasa a curvar, es evidente que esa sección, además de desplazarse hacia abajo, va a girar.
de manera tal que esto permanece perpendicular al eje original, digamos, al eje deformado. ¿Sí? Antes de la deformación también era perpendicular. Bueno, la hipótesis que tenemos en cuenta nosotros de las secciones de la hipótesis de Navier, Navier, dice que van a permanecer perpendiculares al eje. De manera tal que la sección original, que era la verde, luego del ensayo, va a pasar a ocupar la posición magenta, vamos a decir, fucsia, ¿sí? Vale decir, se va a desplazar en la dirección perpendicular al eje, ¿sí? Y también va a describir un pequeño giro, porque se va a mantener perpendicular al eje. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver el ensayo. A ver. El globo le pasa rápido, ¿eh? Voy a borrar esta máscara para que no mezcle. Bueno, ahí está pasando, ¿sí? Ahí está deformándose. Vamos un segundito antes. Ahí ya está ocurriendo, ¿sí? Ahí está pasando. Ya se está deformando, ya está describiendo la curva. ¿Está? Bueno, vemos. Bueno, luego falla, puede fallar por muchas cosas. Puede fallar por los elementos verticales, que son estas costillas. Puede fallar el cordón superior, la flexión. Acá hay otro similar, con otra probeta. Y acá no es una sola carga la que está aplicada, sino que son dos cargas. Perdón, no son dos cargas, sino que es una. Bueno, acá hay otro tipo de falla por corte. No se llega a ver bien. Se quebró ahí justo abajo. Este es un elemento rígido, metido a una fuerza vertical, y tiene una rotura frágil, ¿sí? Bueno, pero en definitiva eso es lo que ocurre con la flexión, el efecto de flexión. Veamos el ensayo de torsión. Bueno, acá tenemos la probeta, ¿sí? Que está fija en un borde, y en el otro se está aplicando un momento, ¿está bien? Acá lo ven todos. Se está aplicando acá un momento torsor. ¿Sí? La está haciendo girar a esta sección, de manera tal que la está aplicando la torsión. Del otro lado, obviamente, tiene que haber uno igual y opuesto, que va a ser la reacción de este vínculo. ¿Sí? Que acá es como un empotramiento, en definitiva, pero como solamente hay torsión, el empotramiento responde con torsión, nada más. Bien, eso va ocurriendo, el material va consumiendo energía interna, va deformando, hasta que, bueno, obviamente llega un momento en que falla. Vale decir, también se provoca una especie de fricción, y hay dos secciones que, supongamos que nosotros teníamos una sección original por acá, antes de empezar el ensayo, ahí teníamos una sección original, que voy a poner los ejes de esa sección, para ver justamente. Supongamos que esos son los ejes originales de la sección esa, antes de empezar el ensayo, ¿no? La termal local. Bien, cuando empezó a girar, cuando empezó a aplicarse la carga, lo que está ocurriendo, obviamente, que es que esa sección está girando alrededor del eje, ¿sí? Vale decir, va a adoptar una nueva posición, voy a dibujar los ejes en otro color, ¿sí? Que obviamente el eje longitudinal va a seguir siendo el mismo, pero los otros dos ejes van a girar. ¿Está bien? Van a rotar. ¿Estamos de acuerdo? De la posición verde, de la terma de ejes locales, pasa a la posición roja. ¿Sí? Vale decir, esa sección no se desplaza en la dirección del eje,
no sé, para un lado y para el otro, no va a girar, pero no va a girar con respecto al eje central, pero sí va a girar con respecto al eje longitudinal, ¿está bien? Al eje de la barra. Bueno, hasta que obviamente en un momento una sección se agota, y la barra falla y el ensayo está terminado. ¿Sí? Bueno, acá es donde se está produciendo la falla. ¿Sí? Se acerca la cámara y lo ve. Bueno, acá después hay un ensayo de corte de un bulón. Acá estamos preparando como la probeta. Básicamente esas dos muelles se van a trasladar cortando el bulón que van a poner ahí. No se ve mucho ensayo, les adelanto, pero sí lo que ocurre es que se produce obviamente un desplazamiento. Ahora lo ponen en la máquina, en la prensa. Y acá no lo vemos, pero yo voy a tratar de graficarlo cuando empiece el ensayo. Dónde está la barra, dónde están los dos esfuerzos, y qué es lo que está pasando, digamos, en la sección justamente esa de corte. Bueno, vamos a hacer una pausa acá. Bueno, el ensayo es el siguiente. Acá está ocurriendo de la siguiente manera. Bueno, acá hay un monitor, una computadora que está registrando la carga, va a ir describiendo una curva. Acá después van a ver que van a ir apareciendo una curva, donde se va viendo el incremento de la carga. ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo en el ensayo? Bueno, estas son las dos partes que se van a desplazar entre sí, relativamente. En realidad la parte de abajo va a estar fija. Esta parte de abajo estaría fija. Y la parte de arriba va a tener una carga, se va a desplazar hacia arriba, de manera tal que va, de alguna manera, a representar la carga de corte. ¿Sí? ¿Dónde está nuestra probeta? ¿Dónde está nuestra barra, nuestro elemento estructural que estamos ensayando? Bueno, está acá adentro. Está acá adentro. ¿Sí? La barra es el elemento naranja. ¿Está bien? Este es el elemento naranja. ¿Está? ¿Dónde se va a producir el corte? Obviamente que se va a producir en esa interacción, en esa zona de interacción entre las dos morsas de alguna forma, ¿no? Es este punto que está acá. Aquí es donde se va a cortar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a ocurrir entonces? Con la barra que originalmente estaba íntegra y recta, bueno, una se va a ir para arriba, la otra se va a quedar donde está, obviamente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con esas dos secciones? Imaginemos que tenemos una sección al lado de la otra, ahí justo donde se va a quebrar un diferencial antes y un diferencial después. ¿Cuál es el efecto físico que va a pasar entre esas dos secciones? Lo que va a haber es un desplazamiento relativo en la dirección perpendicular al eje. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver el ensayo. A ver que empieza a subir la carga. A describir de la curva. Voy a borrarlo, así se ve. Ahí ven cómo se va desplazando. En un momento se corta, justamente se produce el corte, y el ensayo está terminado, la carga empieza a bajar en el monitor. ¿Sí? Bien. Todo esto viene como introducción para empezar a hablar sobre los esfuerzos y los efectos físicos que se provocan dentro de barras. ¿Sí? Bien. ¿Están viendo un PowerPoint ahora? No. No. Tengo que salir y volver. Voy a compartir, ahora. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Y ahora sí. Bueno, entonces, todo esto sirve de introducción para decir que para el dimensionado de las estructuras que a nosotros nos interesan como ingenieros civiles,
hay dos condiciones que tenemos que atender especialmente, hablando obviamente de la parte estructural, ¿no? En primer lugar, encontrar secciones geométricas y materiales que verifiquen dos condiciones. Por un lado, que verifiquen las solicitaciones que va a estar, a la que va a estar sometida, los esfuerzos, ¿sí? Pero no solo eso, sino que también vamos a tener que verificar en términos de deformaciones que esa sección, que ese elemento estructural, también esté cumpliendo un estado de servicio, ¿sí? Básicamente hay una serie de magnitudes que vamos a tener que medir, que vamos a tener que determinar y que vamos a tener que controlar para justamente diseñar correctamente la estructura y que pueda cumplir su función durante su vida útil. Cuando hablamos de solicitaciones, es de todo lo que estuvimos hablando este año, ¿sí? Las solicitaciones son los esfuerzos internos, ¿ok? El esfuerzo de flexión, el esfuerzo de corte, el esfuerzo textil, el momento torsor. Vale decir, que va a haber secciones que nosotros tenemos que encontrar, que tenemos que elegir en realidad, no que tenemos que encontrar. Vamos a tener que elegir secciones que ya existan comercialmente, o que se puedan hacer en obras, se puedan fabricar o se puedan construir, que verifiquen, o sea, que resistan a ese esfuerzo flector, a ese esfuerzo de corte, a ese esfuerzo axil, que nosotros necesitamos que resistan. Básicamente las secciones van a tener esas propiedades tales que entren dentro de nuestro margen de seguridad. ¿Bien? De eso vamos a seguir hablando, justamente. Pero lo que aparece ahora son las deformaciones, que vimos un poco en el video, y que van a empezar a aparecer en materiales que no son infinitamente rígidos, tampoco son tan flexibles, ¿sí? Pero que tienen cierta capacidad, cierta posibilidad de deformarse. Principalmente las vigas. Las vigas son elementos muy visibles, cuando está mal diseñada, enseguida se le ve la flecha, el ingeniero entrena el ojo para eso. Entrena enseguida el ojo para eso. Ve una viga y ya sabe que, de haberlas visto tantas veces y de haber sabido, digamos, de saber cuál tiene que ser su deformación, enseguida se da cuenta si ya está deformada y bueno, qué está pasando, ¿no? Pero eso viene después. En principio sí vamos a tener que empezar a hablar un poco sobre estos efectos que se producen en las barras, ¿sí? Vale decir, algún giro, alguna deflexión, esa flecha de la que hablamos antes de flexión, un alargamiento puede ser que sea un elemento que estamos diseñando a tracción y que se alarga demasiado. Bueno, no se rompe, pero se alarga demasiado. Se alarga de manera inadmisible, o se acorta de manera inadmisible, ¿sí? De manera tal que genera otros efectos que no queremos, ¿sí? Bueno, hay límites para las deformaciones, de la misma manera que hay límites para los esfuerzos, y nosotros siempre vamos a diseñar por debajo de los límites, ¿sí? No nos vamos a pasar nunca de los límites. Básicamente eso. Los límites son reglamentarios, están totalmente definidos, y los podemos calcular también. Podemos calcular las deformaciones. De eso van a hablar mucho el año que viene con Ariel, en cálculo avanzado van a analizar, van a estudiar varios métodos de deformaciones, para estudiar deformaciones, flechas, en estructuras, y después también están los soft de cálculo que dibujan la deformada, la flecha, la estructura deformada completa. Así, en todo. Bueno, pero, como conclusión, como resumen, por cada tipo de esfuerzo que estudiamos este año, existe un efecto, tanto en la barra total como en la sección, en una sección cualquiera de la barra. Entonces, cuando el esfuerzo es de tracción, como vimos en el ensayo, el efecto que se provoca en la barra es justamente un alargamiento, ¿sí? La barra se alarga y la sección, una sección cualquiera que originalmente antes del ensayo estaba en una posición, después del ensayo, antes de la rotura, pasa a estar desplazada en la dirección del eje, ¿sí? La sección se traslada en la dirección del eje de la barra. Lo mismo ocurre con la compresión, pero en la barra el efecto es un acortamiento, y en la sección es el desplazamiento en el eje de la barra, pero en el otro sentido, ¿sí? ¿Qué pasa con el corte? Bueno, en la barra se va a ocurrir un corrimiento relativo entre una parte y la otra, ¿sí? Y entre las secciones, obviamente, un desplazamiento perpendicular al eje de la barra. Esto es lo mismo que vimos en el video, ¿sí? Con el momento flector,
La barra va a provocar, va a verse una deflexión, vale decir, va a describir el eje de la barra, que originalmente es recto, va a describir una curva, algún tipo de curva, ¿sí? Con un valor máximo de deformación, que la llamamos flecha, vamos a llamar flecha máxima. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con las secciones? Bueno, obviamente que va a haber una traslación y también va a haber un giro alrededor del eje transversal de la sección. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El ensayo de la viga a flexión. Y por último, cuando una barra sometida a un momento torsor, un esfuerzo de torsión, el efecto en la barra va a ser esa torsión, justamente, ¿sí? Como lo vimos en el video. Y si hablamos del efecto en la sección, recuerden esta probeta que era cilíndrica, donde la sección tenía su terna local, y cuando iba provocándose el esfuerzo de flexión, la terna iba girando. ¿Sí? Iba girando alrededor del eje transversal. ¿Ok? Eje de la barra. Vamos a hablarlo un poquito más en detalle. Cuando tenemos una barra sometida a un esfuerzo normal de tracción, tenemos esta barra que tiene una sección media rectangular, bastante generosa en cuanto a la longitud, está empotrada, es similar al ensayo, ¿no? Le aplicamos una carga P, se va a observar un alargamiento. ¿Sí? Un alargamiento de la barra, vale decir, un corrimiento. Si pensamos en esta sección que está acá, la sección de la cara, la sección original, esta que está acá, antes de la aplicación de la fuerza, está en esa posición, y después de la aplicación de la fuerza va a venir a parar a esta otra posición. ¿Sí? Vale decir, aquí va a ocurrir un alargamiento, llamémoslo delta L. ¿Sí? Hasta ahí va. Ahora, supongamos que tenemos ahora otra barra con la misma longitud original, la longitud L, ¿sí? La longitud original es la misma, L para las dos. Le vamos a aplicar la misma fuerza P, que le aplicamos a la barra anterior, ¿sí? Y obviamente, si predecimos qué va a pasar, es que va a haber un alargamiento. Ahora bien, cuantitativamente, ¿ese alargamiento será mayor o menor que el anterior? Bueno, evidentemente va a ser mayor ese alargamiento. ¿Y por qué va a ser mayor? ¿Tiene una relación con el área de la sección? Bien, hay una relación con el área de la sección. Hay una relación con la cantidad de material que tiene esta barra. ¿Sí? Porque es esa cantidad de material la que de alguna forma se redistribuye para resistir más esfuerzo, o vale decir, para deformarse menos. ¿Sí? A mayor cantidad de material, de alguna manera, se deforma menos, se alarga menos. ¿Sí? En menor cantidad de material para la misma carga y la misma longitud inicial, el alargamiento va a ser mayor. Bien, hay una propiedad de esa sección tal que se relaciona directamente con ese alargamiento. ¿Sí? Va a existir una propiedad geométrica, que la vamos a determinar, ya lo adelantó mi compañero, que es el área, ¿sí? Que se relaciona con la resistencia que la barra ofrece, que la sección ofrece a desplazarse en el sentido de la barra. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasará con el momento flector? ¿De qué piensan que va a depender el efecto en la barra? Ahora vamos a analizar estos dos casos. Supongamos que tenemos dos vigas de la misma longitud, ¿sí? La viga de la izquierda y la viga de la derecha, que tienen la misma vinculación exterior, están simplemente apoyadas las dos, ¿sí? Y van a estar sometidas las dos a una misma carga de flexión en el centro de la viga, ¿tá? La misma, con un valor determinado P en ambos casos, ¿no? P y P. Ahora, una de las vigas tiene más o menos, a ver, vamos a dejarla acá, una de las vigas tiene esta sección más o menos, ¿no? ¿Estamos bien?
Y la otra viga tiene el doble de esa sección, o sea, tiene esa sección, digamos, y otra igual arriba. Obviamente que las dos están, es una sola sección, ¿no? Esto forma una sola sección. Bueno, obviamente que intuitivamente la viga de la izquierda se va a deformar menos, va a escribir una flecha más chica que la viga de la derecha. Y en este caso, ¿de qué dependerá esa deformación? Vamos a ver un poco más. De la inercia. Y del momento de inercia. Sí, ya saben todos, entonces pasamos a resistencia. Acá vemos el análisis en CIPE de las dos vigas, obviamente bueno, sometidas a la misma carga, y la diferencia de deformaciones entre una y otra. ¿Sí? Acá ya están deformadas y abajo está la escala de graduación de la deformación, ¿sí? De manera tal que si uno hace una apreciación, la viga del medio, perdón, la viga de la izquierda, en la parte más deformada, que es la parte central, medio por acá, ¿sí? Nos fijamos en la escala, aproximadamente nos da que ahí sufre una deformación, supongamos cerca de 19 milímetros. ¿Ah? Mientras que la otra viga, también sometida a la misma fuerza, a la misma carga, etc., digamos, tiene en el mismo punto dentro de la viga, donde se va a provocar la deformación máxima, es por ahí, y el valor máximo de la escala, que es, obviamente, 64 milímetros. ¿Está bien? Más del doble, 3 veces más. ¿Está bien? Bueno, evidentemente hay un factor, alguna propiedad que modifica la deformación. Y en este caso, más que hablar del área, que también tiene que ver, en realidad lo que tiene más que ver es con la forma de distribuir esa área. La forma en que está distribuida el área, más que la cantidad de área, más que la cantidad de centímetros cuadrados que tiene. Y eso está relacionado con otra magnitud, que es la que se va a oponer, la que le va a ofrecer resistencia a la deformación o flexión. Ahora la vamos a bautizar. ¿Sí? A continuación hay un video. Pablo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Capaz no tiene nada que ver, pero me llama la atención por qué hay secciones en donde aparecen cruz y después secciones en las que aparecen solo líneas. Eso tiene que ver con el soft, con la modelación de otra manera, es otra manera de modelar una viga que es como si fuera una placa vertical, no con una sola barra. ¿Sí? Esto es para poder estudiar en detalle los esfuerzos internos. Está modelada así porque está estudiado por otro método que es el de elementos finos. Perfecto, gracias. Bueno, la vieron la animación de las deformaciones en paralelo, ¿no? Con la misma carga, la misma luz, el mismo apoyo, secciones distintas, efectos distintos también, deflexiones distintas. Bueno, ahora sí, yendo un poquito más en detalle, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, analizando la viga más deformada, ¿no? Con una sección cualquiera, que puede ser esa que está indicada en rojo arriba, la sección que está acá, antes de la aplicación de la carga, está en esta posición, la vertical, ¿sí? Y una vez que la carga está aplicada y se deformó por completo, esa misma sección está ocupando ahora esta posición. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es que hubo una pequeña traslación hacia abajo, pero también hubo un giro de esa sección con respecto a, voy a dibujarlo acá, con respecto a, supongamos que acá tenemos, supongamos que acá tenemos los ejes locales, ¿sí? La terna local, y acá abajo, una vez la posición deformada, la terna local vas a tener esta posición.
esto nosotros lo llamamos eje X, a esto lo llamamos eje Z local, y a esto lo llamamos eje Y local, ¿no? Una vez deformada, la posición del eje X pasa a ser esta, la posición del eje Z local pasa a ser esta, y la posición del eje Y local pasa a ser esta. ¿Qué es lo que ocurre entre la posición original y la posición deformada? Además de esa traslación pequeña, en la dirección de Z, lo que ocurre también es un giro alrededor del eje Y local de la sección. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay un giro alrededor del eje Y local. ¿Ah? Eso es lo que ocurre sobre la sección, el efecto que sufre la sección. Visto un poco más simplificado, la recta negra, el segmento negro sería la sección original, ¿sí? Y el rojo es la sección deformada. Y en medio en perspectiva, acá en verde, tendríamos al eje Y local. Este es el eje Y local. Entonces, lo que ocurre por efecto de la flexión es ese giro de la sección alrededor del eje Y local. ¿Qué es lo que la sección tiene para ofrecer para que ese giro no se produzca, o sea pequeño, o bueno, o sea muy grande? Ese giro tita. Bueno, hay una propiedad que también vamos a estudiar, que es la que se relaciona con la resistencia que la sección ofrece al girar alrededor del eje Y. ¿Sí? Que no es particularmente el área, es otra. ¿Sí? Como ya lo adelantaron otros compañeros, es el momento de inercia. De inercia alrededor del eje Y. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurrirá con la torsión? Bueno, algo similar. ¿Sí? La sección que originalmente está en verde a la izquierda, antes de la aplicación del momento torsor, luego gira alrededor del eje local, del eje X local, ¿sí? Gira, y la propiedad que se va a oponer a que gire, justamente este ángulo tita, es otra propiedad de la sección, otra propiedad que se determina, se calcula de la sección, que tiene que ver con la inercia de torsión. ¿Sí? Existe otra propiedad que ofrece resistencia a la torsión que se llama inercia torsional. Bien. De manera tal que, hablando ya de deformaciones, como conclusión podemos decir que tanto el tamaño de la sección como la disposición, ¿sí? El área, definen propiedades geométricas o características más geométricas, que las vamos a tener que determinar, que son las que se van a oponer a las deformaciones por cada uno de los esfuerzos. ¿Está bien? Son las que se van a oponer a las deformaciones por cada uno de los esfuerzos. Y así vamos a encontrar, obviamente, el área, que va a estar relacionada con la resistencia que ofrece la sección al esfuerzo axil, principalmente, ¿sí? De tracción, de compresión. Bueno, el baricentro es una propiedad general que todas las secciones tienen, también lo tenemos que calcular. Ahora vamos a ver por qué es tan importante determinar el baricentro de la sección. Ya se imaginarán algo hemos dicho también. El momento de inercia, como dijimos recién, es el que se va a oponer a la deformación por flexión. ¿Tá? El momento de inercia se va a relacionar con el momento flector. Puede ser en el plano o en el espacio, ¿sí? Hay dos inercias, en definitiva, en una sección. El centro de corte también, no lo acabamos de calcular este año, lo van a ver el año que viene. ¿Sí? Y el radio de giro. Todos estos parámetros, generalmente de las secciones, ya están calculados. Los buenos sí, la mayoría ya están calculados. Y los que no, se pueden calcular, son bastante simples. Calcular el área de una sección no tiene complicación, ¿sí? Aunque sea una sección compuesta, bueno, la puedo separar en secciones más chiquititas, yo sé calcular el área de casi todas las secciones, de todas las figuras simples, ¿sí? El triángulo, el rectángulo, el círculo, el hexágono, cualquier sección, más o menos las simples las podemos calcular, y una figura de cualquier forma, asimilándola, más o menos puedo calcular una área. ¿Sí? Para la inercia flexión, también vamos a aprender a calcularla, obviamente, aunque sea por composición de formas, ¿sí? El área entonces, la inercia, la flexión alrededor del eje Y local, la inercia de flexión alrededor del eje Z local, los ejes Y y Z
para este ejemplo de la figura serían estos dos, por ejemplo, ¿no? Este sería el eje Z local, este sería el eje Y local, y por acá, perpendicular, saliente del pizarrón, tendría el eje X local, ¿no? Perdón, el eje X local, ¿sí? Entonces, como decíamos antes, va a haber una inercia flexión alrededor del eje Y local, ¿sí? Y va a haber una inercia flexión alrededor del eje Z local. La inercia flexión alrededor del eje Y local va a estar relacionada, obviamente, con esfuerzos de flexión o momento flector en la dirección de Y. ¿Está bien? Con esto. Voy a tratar de dibujarlo como dibujamos los momentos. Sería un momento que vendría de acá, digamos, para acá. ¿Está bien? Que va a haber una flexión en esa dirección. Una inercia flexión en esa dirección. Pero también va a haber una inercia flexión en la otra dirección, en la dirección de Z local. Porque puede ser que esta sección también esté sometida a un esfuerzo de flexión que genere un momento en Z local. Como vimos en la clase pasada, con los espaciales, ¿sí? Esa sección, obviamente, perdón, ese momento generaría una flexión, voy a tratar de dibujar, sean compasivos conmigo, por ejemplo, así. ¿Entiende? Son dos esfuerzos distintos, de manera tal que hay dos inercias distintas. De la misma manera, tiene que tener esta propiedad una inercia de torsión, que va a ser la que provoque el momento torsor al que puede estar sometido. Un momento alrededor del eje X, que genere torsión alrededor del eje X local. Bueno, también hay una inercia que se puede calcular, la inercia torsión. Y después tenemos módulo de la B, es otro parámetro, no lo vamos a ver este año, módulo plástico en Y, módulo plástico en Z, también son otros parámetros, no los vamos a ver este año. ¿Bien? Este año vamos a hablar más que nada sobre el área y las inercias. ¿Ok? Bien. Como les decía, afortunadamente la mayoría de las secciones comerciales, que uno va y compra un perfil, están, los perfiles metálicos se pueden algunos fabricar y otros se van y se compran, y ya están todos tabulados, están todos estipulados, uno ya sabe, yendo a una tabla, de hecho las tienen ya las tablas de perfiles en el Dropbox, para que los empiecen a mirar, los perfiles comerciales más usados en la construcción ya están todos tabulados, por ejemplo acá vemos la tabla de perfiles IPN, y acá van a ver que en esta misma tablita tenemos información sobre las propiedades geométricas que alguna vez tal vez lo han visto y han dicho, ¿y esto para qué sirve? ¿No? ¿Esto para cómo se come? Bueno, básicamente esto es una tabla que se entra por la primera columna, por la izquierda, ¿sí? Y uno puede ir a seleccionar, según el tipo de perfil, este es un perfil que se llama IPN, o doble T, se llama también, porque es como si fueran dos T, ¿sabes? Como si fuera una T y otra T. Entonces, los ingenieros no somos muy creativos, lo llamamos doble T. ¿Sí? Bien, vienen ya, digamos, fabricados bajo una norma, entonces se lo denomina generalmente por la altura, por la dimensión D, que está acá. ¿Sí? Entonces uno dice, por ejemplo, a ver, un IPN 100, va a la tabla y entra por acá. IPN 100 tiene todas estas propiedades geométricas que ven acá. ¿Cuáles nos van a interesar a nosotras? Bueno, primero todas las dimensiones. ¿Sí? La longitud de BF, que es el ancho del ala, perdón, el ancho del ala, sí, el ancho del ala, es esta dimensión que está acá. TF, que es la altura, perdón, el espesor del ala, que está acá. El espesor del ala. Ala se le llama a esta parte. Estas dos partes se llaman ala del perfil. Y la parte central se llama alma del perfil.
¿sí? Entonces, las dos de arriba se llaman alas, con su nombre, ya que lo tiene, ala superior, esta de abajo es el ala inferior, ¿sí? Y la parte central es el alma del perfil. ¿Sí? Bien, entonces, todas las dimensiones del perfil están ya nominadas, están normalizadas. Estas relaciones me interesan mucho. Acá está el área. AG es el área. Fíjense que si se olvidan, acá hay una ayuda a memoria que dice que AG es el área bruta de la sección transversal. Es la cantidad de centímetros cuadrados que tiene. Y después vienen las inercias alrededor del eje X. Fíjense cómo cambian siempre las ternas locales, ¿no? Acá estamos hablando de la terna local del perfil normalizado y llama lo que antes llamamos eje Z y eje Y local, ahora lo llaman eje X e eje Y local. ¿Sí? Acá está la terna local del perfil, en definitiva. ¿Lo ven? Acá está la terna local del perfil. Nosotros lo habíamos llamado, a X le llamábamos a la longitud transversal del perfil. ¿Sí? Ahora la tabla llama eje X local al eje que nosotros llamamos Y antes. Y al que llamábamos Z, ahora lo llama Y. ¿Es un problema? Al que todavía no está perdido en la nebulosa es un problema, porque yo que estoy calculando, el momento alrededor del eje X, del eje Y, y la terna global, las ternas son así. Las ternas son así. Van a ir a otra tabla, va a tener otra terna local, y eso no es lo importante. Lo importante son los hechos físicos. ¿Sí? Poder interpretar qué dato me está dando esta tabla. Los 71 centímetros cuarta, lo que me está dando acá es la inercia, fíjense, la ayuda es el momento de inercia de la sección, respecto, ellos lo llaman eje principal, a nuestra terna local. ¿Sí? Eje principal. Tiene una razón de ser también ese nombre. Pero bueno, en este caso habla del eje principal X local. ¿Sí? Digamos, esta es la inercia a flexión para el eje principal X. Y para el eje Y, que es el otro, bueno, fíjense que es 12,2, es más chica. De manera tal que esa resistencia, esa cantidad de centímetros cuartos, centímetros a la cuarta, es una medida de la resistencia que este perfil ofrece a flexión, alrededor de ambos ejes. ¿Sí? Alrededor del eje X local, la cantidad de resistencia que ofrece son 171 centímetros cuarta. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? O más adelante vamos a ver por qué. Y con respecto al eje Y local, ¿sí? Es de 12,2, es menor. ¿Está bien? Después hay otros parámetros. SX es el módulo resistente elástico, RX son los radios de giro, ¿sí? QX y QY son los momentos estáticos de la mitad de la sección, eso tiene que ver con el centro de corte, ZX módulo plástico, estos ahora no los vamos a ver, ¿sí? Pero sí es importante que sepan que existen más, porque después se complejiza la cosa, nosotros estamos con lo más básico ahora empezando. ¿Tá? Bueno, después hay otra serie de datos que tienen que ver con los agujeros en el ala, que se puedan hacer, básicamente estos están acá arriba, ¿sí? Se puede agujerear el ala para hacer uniones, ya viene más adelante eso, ¿sí? Sí aparece el módulo de torsión también, por acá, J. El módulo de torsión obviamente se relaciona con la capacidad de torsión, ¿sí? Y después, bueno, factores de pandeo, todo esto más adelante, ¿eh? Esto viene más adelante. Por ahora nosotros nos quedamos principalmente con estas columnas que están acá, con esta, ¿sí? Con esta, el área, todas las dimensiones, obviamente. El radio de giro podemos llegar a usar. ¿Tá? Están todas tabuladas. Ya los tienen también en Dropbox. ¿Bien? Por suerte. Fíjense que hay que ponerse a calcular las propiedades geométricas de un perfil que vamos a verificar para una estructura y es una sección inédita.
que no está fabricada, hay que mandarla a fabricar. Bueno, también se puede. Hay una herramienta muy importante que es AutoCAD. AutoCAD tiene una parte muy didáctica que es las propiedades geométricas. Las propiedades geométricas es lo que llaman propiedades físicas de áreas. Vale decir, yo puedo dibujar un área cualquiera en AutoCAD, de la forma que se me ocurra, que después puede ser un perfil que lo voy a mandar a fabricar específicamente, porque un arquitecto, por ejemplo, para un determinado local o emprendimiento o proyecto, necesita que la viga no sea un perfil WT ni nada comercial, tiene que ser un perfil, por ejemplo, con esta forma, porque es un arquitecto medio músico, entonces quiere que tenga forma de guitarra, qué sé yo, para decirle algo, ¿no? Bueno, ¿se puede hacer una sección con forma de guitarra? Sí, se puede hacer una sección con forma de guitarra, y se tienen que poder calcular todas las propiedades geométricas de esa sección con forma de guitarra. ¿Cómo se puede hacer fácil con AutoCAD? Dibujando esa sección con AutoCAD, se pone, bueno, en el centro de coordenadas y se le pide a AutoCAD que te calcule las propiedades geométricas y te las calcula. Tiene un instructivo también en el Dropbox para aprender a hacer eso y lo van a tener que hacer para el trabajo práctico. ¿Sí? Es muy fácil. Bueno. Solo dejo una introducción a una de las primeras cosas que vamos a ver, que ya ustedes ya saben qué es el baricentro de una sección. ¿Sí? Vale decir, una sección transversal de la barra, como es la que está dibujada acá, existe un punto dentro de la sección, también puede estar fuera de la sección, puede ser inmaterial, pero en este caso, que es una sección cerrada, que es esta sección cerrada, obviamente, estamos hablando, vamos a decir que existe un punto, el punto este G, donde podemos considerar que está concentrada toda la masa, perdón, toda el área. ¿Sí? Esto es un concepto ya conocido por ustedes de física. ¿Sí? Y cuando nosotros estuvimos representando, cada vez que resolvimos un pórtico y lo modelamos en AutoCAD, o lo dibujamos en la hoja, básicamente, en forma de barra, lo que estábamos dibujando en realidad, cada vez que dibujamos una barra, es una sucesión infinita de ese punto baricéntrico. De manera tal que lo llamamos eje de la barra. El eje de la barra es la sucesión infinita de baricentros. Infinita no, es finita. Tiene un objetivo también. La sucesión de baricentros entonces es el eje de la barra, y el baricentro es el punto donde puede considerarse concentrada, más que la masa, corrijando esto, es el área. El área de esa sección transversal. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando trabajamos con software de cálculo, como el CIPCAD, como el robot también, siempre modelamos todo en forma de barras. No dibujamos un prisma para modelar una viga o una columna. Dibujamos una sola línea. Y después de esa línea le damos propiedades. Esta línea es un perfil WT, decía, un IPN 100. Esta otra viga, esta otra barra, es una viga de hormigón de 20 por 40. ¿Sí? Pero en definitiva, ese modelo real que estamos estamos representando, ¿sí? Que tiene secciones reales, acá tiene secciones que son cilíndricas, acá habrá vigas que son rectangulares. Después nosotros lo vemos siempre de manera unifilar en el modelo. Siempre la barra está representando una columna o está representando una viga. ¿Sí? Y en casos un poquito más complejos, las losas, ¿sí? están representando estas placas. Pero cuando trabajamos con los programas y con las resoluciones manuales también, estas barras están representando los baricentros de las secciones. ¿Está claro esto? Bastante intuitivo, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Vamos a hablar rápido de cómo se calcula el baricentro de una sección. Es muy simple. Imagínense que ustedes tienen esta sección, la que está encerrada en el área con contorno rojo, ¿sí? Que es una sección bien genérica, cualquiera. ¿Sí? Bueno, esa sección la enmarcamos en esta terna de referencia, XY, ¿sí? Y vamos a calcular la posición del punto G. ¿Vale? Si vamos a encontrar
coordenadas XG e IG. Tenemos que encontrar estas dos coordenadas para poder definir la posición del baricentro. ¿Cómo vamos a hacer para calcular la posición de ese baricentro? Vamos a usar los ejes, ¿sí? Vamos a utilizar estos dos ejes que tenemos acá, el eje Y y el eje X, y vamos a tomar momento de la sección con respecto a ambos ejes, por separado, ¿sí? Primero vamos a tomar un momento de la sección con respecto al eje Y. Momento de la sección con respecto al eje Y. ¿Cuánto vale el momento de la sección con respecto al eje Y? Vale el área de la sección, el área total de la sección, multiplicado por la coordenada XG, ¿correcto? Fuerza, digamos, fuerza, más que fuerza, es área por distancia. Sí. Bien. Supongamos, no quiero hacerlo de las fuerzas, pero antes se representaba como si el baricentro G fueran como si hubiera dos fuerzas acá. Entonces tomaban momento y era, digamos, XG por esa fuerza, ¿no? Pero no hagamos eso, porque... Bueno, eso sería general, el momento de inercia de esta sección, perdón, el momento de primer orden de esta sección con respecto al eje. De ahí nuestra incógnita sería XG, que es lo que estamos tratando de encontrar, la posición del baricentro. Ahora, hagamos un segundo paso, que es analizar un diferencial. Supongamos este diferencial de área, que está acá, ¿sí? Un elemento tan chiquito como yo me imagine, que pertenece al área, ¿sí? Infinitesimal, tan chiquito como yo quiera. ¿Está? Este diferencial de área tiene un área, una posición genérica X y una posición genérica Y. De manera tal que decir que el área total multiplicado por XG va a ser igual a la sumatoria de todos los diferenciales de área multiplicado por las coordenadas X sub Y, la sumatoria. Y eso, extendiéndolo a una integral, para encontrar el total, si es una figura definida, podemos representarlo, tomando un momento, obviamente, de primer orden con respecto al eje Y, podemos escribirlo de esta manera. El momento de primer orden con respecto al eje Y, que pasa por el punto O, es igual al área total por XG, y es igual a la sumatoria de todas las pequeñas áreas chiquititas multiplicadas por distancias X sub Y, que es igual a la integral extendida a toda el área de la coordenada X por el diferencial de área. ¿Sí? De acá muy fácilmente, recuerden que nuestra incógnita es esta, es XG, ¿sí? Y de acá muy fácilmente se despeja la coordenada del baricentro de forma general es igual a esta expresión que tenemos aquí. La integral extendida a toda el área, ¿no?, de X por diferencial de área dividido el área. Y de la misma manera podemos encontrar la coordenada IG, con un momento de un área con respecto a un eje. ¿Sí? Muy bien, de estas dos expresiones, para calcular los baricentros de áreas, vamos a sacar dos conclusiones muy rápidas. ¿Esto se entendió? Aumento de una sección con respecto a un eje. Sí, profe. Sí. Bien. De esto vamos a obtener dos conclusiones. La primera es que, ¿qué pasa si un área tiene un eje de simetría? Bueno, si un área tiene un eje de simetría, por ejemplo esta sección T, va a ocurrir que por cada diferencial de área que yo considere, por ejemplo, a la izquierda del eje Y, va a haber otro diferencial de área, perdón, por cada diferencial de área que considere a la derecha del eje Y, va a haber otro diferencial de área a la izquierda del eje Y. ¿Sí? Siempre hay un gemelo reverso, la diferencial de área del otro lado, uno positivo y uno negativo, donde cuando yo haga esa sumatoria de áreas por distancia, voy a encontrar que por cada área por distancia positiva va a haber un área por distancia negativa, de manera tal que el momento estático de la sección con respecto al eje Y que pase por el eje de simetría va a ser igual a 0. ¿Sí? Si hago coincidir mi terna con el eje de simetría, voy a encontrar que el momento va a ser igual a 0. ¿Ok? De manera tal que la primera conclusión es que si
una sección tiene eje de simetría, en ese eje de simetría, donde el momento es S0, va a estar el baricentro. ¿Estamos? En ese eje de simetría, en algún punto de ese eje de simetría, va a estar ubicado el baricentro, porque ahí es donde se hace cero, donde está equilibrada la sección. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, Al perfecto. plantear la sumatoria de diferenciales de área por distancias, siempre va a haber una positiva y una negativa. De manera tal que el área por XY, el área total por la coordenada de XY que estoy buscando, es igual a 0. Como el área no puede ser igual a 0, es que la distancia XY es igual a 0. Vale decir que está coincidiendo con el eje de simetría, vale decir que contiene el baricentro. ¿Entendió esto? Sí. Bueno, y la segunda conclusión es mucho más obvia que la primera, que es que si una sección tiene dos ejes de simetría, ¿dónde va a estar el baricentro? En la intersección de los dos ejes. En la intersección. Exactamente. ¿Sí? Este es bastante intuitivo, ya lo hemos visto también, es simplemente nombrarlo para partir desde acá. De manera tal que una sección cuadrada, una sección rectangular, una sección romboidal, una sección circular, como son las que están acá abajo, que tienen dos ejes de simetría, al menos la sección circular tiene más, tiene infinitos ejes de simetría, ¿no? Pero por lo menos estas encuentran el baricentro en la intersección de ambos ejes. ¿Sí? Y de las demás, ¿qué sabemos? ¿Sabemos dónde está el baricentro, por ejemplo, de un triángulo? Sí, también lo sabemos, ya está tabulado y superestudiado, está en una posición que coincide con el tercio de las alturas. Por ejemplo, este triángulo que tiene base B y altura H, el baricentro G está a un tercio de H y a un tercio de B, donde se intersectan esas dos rectas. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, por acá terminamos. ¿Sí? En el Dropbox también van a encontrar que hay otro... volvemos un cachito al Dropbox. Van a encontrar que hay varios documentos ahí en la carpeta nueva. ¿Están viendo la Dropbox? Sí, se ve. Bueno, acá van a ver una carpeta del día de hoy que dice apuntes de teoría de la unidad 6, geometría de las superficies. ¿Sí? Este es de lectura obligatoria, apuntes de geometría de las masas, el eje de Marco. Van a encontrar mucho de lo que hablamos hoy, más que vamos a hablar la semana que viene. ¿Sí? Acá van a encontrar una tabla general de áreas, centros de gravedad y momento de inercia de las figuras más simples, de un rectángulo, de un círculo, media parábola complementaria, triángulo, rectángulo, semicírculo, triángulo isósceles, cuarto de círculo, sector circular, triángulo no es rectángulo, un cuarto de elipse. ¿Sí? Y en cada una de estas secciones, estas áreas, van a encontrar siempre, bueno, por ejemplo, un cuarto de círculo, ¿no? En el cuarto de círculo van a encontrar aquí, por ejemplo, el área de un cuarto de círculo, que voy a decir por radio cuadrado, digo 4, la posición del baricentro, acá lo llama C, ¿sí? Bueno, esa posición del baricentro tiene dos coordenadas que las van a encontrar acá al lado, están en 4 tercios del radio sobre pi, tanto en X como en Y, y que acá de vuelta también las camas locales, ¿no? Bueno, todo esto anecdótico está ahí. Y acá están los momentos de inercia. ¿Sí? El momento de inercia con respecto al eje X e Y, el XY que es el centrífugo, vamos a hablar la semana que viene, ¿sí? Y acá es con respecto a dos ejes, a otros dos ejes. El eje X e Y, cuando dice así, sin la rayita de arriba, son los ejes X e Y locales, o sea, estos y estos. ¿Sí? Y cuando tiene la rayita arriba, es el eje X e Y baricéntrico. A ver. Este es un tema de nomenclatura. Sí, es con respecto a, vamos a volver acá, cuando tiene la rayita arriba, es con respecto a los ejes X e Y baricéntricos, que es este. Y ponemos la rayita arriba.
vamos a ver que los momentos de inercia se calculan respecto a ejes. Puede ser el eje X normal o el eje X baricéntrico. Esto lo vamos a ver más en detalle la semana que viene. Bien. Este documento ya está dado para su estudio. Acá tienen una práctica guía para cálculo de características geométricas con AutoCAD, preparada por un colega de la Cátedra de Estabilidad de la Región de Buenos Aires, para leer. Básicamente les va a decir que dibujen el área, la posición en el centro, y más crop, y eso les va a dar área, momentos de inercia, centrífugos, todos los momentos de inercia. ¿Sí? Bastante largo, son 6 hojas, me parece que se puede resumir, pero bueno. Esto lo van a tener que hacer también para el TP, el video que ya vimos, el PowerPoint que ya vimos, y las tablas de perfiles, el CIRSO, las oficiales, digamos, para los perfiles comerciales que son de aplicación acá en la Argentina. ¿Sí? Van a ver que en la tabla aparecen perfiles tipo WT, IPN, IP, perfiles tipo U, UPN, perfiles C, ángulos, tubos de acero, que hay millones de tablas de todas las propiedades de secciones comerciales. Bien. Bueno, tenemos para hacer un pequeño ejercicio. No sé si hacerlo ahora o hacer el corte. ¿Qué me dicen mis compañeros? Uriel. Sí, ahí estoy. Pablo recién estaba hablando con Uri, que tiene problemas de conexión. Se cayó internet. No sé si por ahí hacemos el break, el ejercicio lo dejamos para la semana que viene y después hacemos consulta de TP. Sí, yo lo tengo también, si no, después del break, tomo un poquito de agua y lo vemos. Es muy simple, es el ejercicio que está en el apunte para calcular el baricentro de una sección compuesta. Así que lo podemos hacer. Bueno, como prefieras vos, Pablo. Dale, sí. Vamos a hacer entonces el corte ahora, hacemos un pequeño receso y a la vuelta vamos a hacer un ejercicio simple de baricentro de una sección compuesta, que es muy simple. Y después vamos a hacer consultas del trabajo práctico 5, de espaciales, arcos, etcétera, que vence la semana que viene, ¿no? Sí. Bueno, son y 30.